Bienvenidos y bienvenidas al curso de Lectoescritura 2 para primer y segundo ciclo. Yo seré la tutora a cargo del curso de este cuatrimestre. Mi nombre es Arlene Sandín. Recuerden que cada tutoría sincrónica es un espacio para que ustedes puedan evacuar cada una de las dudas que tengan. Y con todo gusto podemos evacuar para realizar un mejor trabajo. Les recuerdo que además de las tutorías sincrónicas, tenemos las tutorías asincrónicas, que estas se colocan en el entorno, y que además tenemos dos medios de comunicación en el cual pueden evacuar dudas. Y les brindaré todo el apoyo y ayuda que ustedes requieran. Tenemos el entorno de EducaU y también el foro de consultas. El día de hoy estaremos trabajando lo que sería la unidad número 1, denominada alfabetización emergente. Pero antes de hablar de lo que es la alfabetización emergente, me gustaría ponerlos un poquito en contexto de lo que es la lectoescritura y de qué irá tratando este texto, este curso. Y para ello, la lectoescritura es importante que ustedes tengan claro que abarca tanto la lectura como la escritura, tal como lo dice la palabra. Ambos procesos van a permitir que las personas estudiantes sean capaces de interpretar y comprender tanto textos escritos como expresar pensamientos o ideas a través de la escritura. Este proceso de lectoescritura implica el reconocimiento de las letras y las palabras, además de la comprensión de lo que se lee, la capacidad de escribir correctamente y de organizar ideas. Una vez que tenemos claro en qué consiste lo que es la lectoescritura, vamos a empezar lo que sería la unidad número 1, nuestra primera unidad para la cual ustedes tienen que entregar un trabajo el domingo 16 de febrero. Y en esta parte de la unidad 1 trabajaremos un tema muy interesante y muy importante que ustedes tengan claro, que sería la alfabetización emergente. ¿En qué consiste la alfabetización emergente? La alfabetización emergente hace referencia a todo el proceso previo al aprendizaje formal de la lectura y la escritura, por lo que va a abarcarse desde las primeras etapas del desarrollo. Acá los niños con alfabetización emergente van a dar inicio al garabateo y se van a familiarizar con lo que serían libros y también, por ejemplo, con las letras del alfabeto. Esta tarea número 1 de la alfabetización emergente es muy importante que ustedes tengan claro que se debe entregar a más tardar el domingo 16 de febrero antes de las 11:55, que tiene un valor de un 20% y que para la entrega correspondiente de esta debemos enviarlo por el espacio asignado dentro de la plataforma. Dentro de la plataforma en la que ustedes están trabajando. No se aceptarán trabajos que se envíen por otro medio, como por ejemplo correo o foro de consultas. Les recomiendo y se les sugiere dentro de las instrucciones de la tarea que revisen con tiempo la herramienta que se debe utilizar para que así puedan entregar la tarea de manera puntual. Para trabajar la unidad número 1, vamos a hacer uso de las lecturas que se encuentran en el entorno. Y estas lecturas son dos: la de la neurociencia cognitiva del lenguaje, y también encontramos la lectura del libro de texto Lenguaje en Construcción 1, que este fue el libro que les dieron en la matrícula. Acá en este libro de Lenguaje en Construcción 1, vamos a utilizar únicamente para elaborar el trabajo de la página 99 a la 113 y de la 137 a la 139. Además, van a utilizar el video que se les proporciona en el entorno, que se llama alfabetización emergente. Es importante que ustedes vean este video y lo observen con detalle, porque a partir de acá también van a realizar una parte de la tarea, en la cual también en este video se van a mencionar una serie de aspectos que es importante que ustedes como futuros docentes
tengan conocimiento. Además, los invitamos a que hagan uso de los recursos digitales que se les está facilitando también en el entorno para que puedan resolver esta tarea. Estos recursos digitales tienen una serie de actividades que les van a proporcionar ideas para que ustedes puedan realizar estrategias. Para esta tarea de alfabetización emergente hay un objetivo y un propósito. En este caso, el propósito de la tarea es que las personas estudiantes, en este caso ustedes, investiguen la relevancia de la alfabetización emergente y sus componentes para un desarrollo adecuado del lenguaje y sus elementos. De esta manera podrán implementar estrategias apropiadas en su salón de clases, ajustadas a los niveles con los que se trabaja. A partir de este propósito surgen 3 objetivos. Estos objetivos los debemos de tener claros porque a partir de esto nace la tarea número 1. Y el objetivo 1 es identificar la importancia del lenguaje y sus componentes según la perspectiva de la neurociencia. Como segundo objetivo tenemos planificar estrategias de trabajo que valoren los elementos de la alfabetización emergente. Y como objetivo número 3 tenemos preparar el material didáctico adecuado para el desarrollo de las estrategias para trabajar en él. La tarea tiene unas instrucciones metodológicas que se deben de seguir al pie de la letra. Y en estas instrucciones metodológicas, lo primero que tenemos que tener muy claro es que este trabajo se realiza total y completamente de manera individual. Evitemos realizar plagio, no podemos presentar el mismo trabajo que un compañero o trabajos anteriores, porque entonces acá estamos incurriendo en lo que sería un plagio. Por favor, entonces, realicen el trabajo con tiempo. Si tienen dudas, ya saben, se pueden comunicar conmigo a través del correo de Educau o a través del foro de consulta. Vamos a realizar el trabajo de manera individual y una sugerencia que yo siempre les he dado a los estudiantes a lo largo del cuatrimestre es que cuando se sienten a realizar los trabajos, previamente revisen la escala de calificación, porque esta escala de calificación los va a ir orientando en los ejercicios que ustedes van a ir realizando y así están completamente claros de los aspectos que se les van a calificar en el trabajo. Ok, acá tenemos las indicaciones de estas instrucciones metodológicas. Vamos a realizar la portada para el trabajo según las indicaciones de la orientación académica. Vamos a utilizar letra Arial 11 y un interlineado de 1.5. Vamos a hacer uso de un lenguaje inclusivo, por ejemplo, las personas estudiantes, las personas docentes, la niñez, entre otros. Vamos a presentar el trabajo en el orden establecido, que yo ahorita se los voy a presentar en unos minutos más adelante. Y muy importante, a la hora de entregar el trabajo, previamente lo vamos a convertir en formato PDF. Vamos a entregar el trabajo en formato PDF colocándolo en la pestaña de entrega de tarea número 1 en el entorno. Acá yo les traje el ejemplo de la portada, que es la misma portada que se encuentra en la orientación académica. Y acá esta portada trae los aspectos que solicitamos: el nombre de la universidad, Universidad Estatal a Distancia, Escuela Ciencias de la Educación, Cátedra Didáctica del Lenguaje, asignatura, que sería lectoescritura 2 para primer y segundo ciclo, el nombre del estudiante, por favor anotan el nombre, los 2 apellidos, número de cédula, centro universitario al que ustedes pertenecen, tarea número 1 y la fecha de entrega. Para esta tarea, número 1, vamos a realizar un video. Previamente vamos a realizar la lectura de aspectos importantes que deben tomar en cuenta a la hora de ustedes grabar el video. ¿Cuáles son esos aspectos que deben de valorar? 1, cuidar su presentación personal, vista con decoro, ya que debe estar presente durante todo el video. Ustedes se deben de visualizar en el video, entonces por eso es que se les sugiere una presentación personal con decoro. Sí es importante y quiero que sí quede claro acá en la tutoría sincrónica que ustedes deben de verse en el video.
Punto número 2, deben de cuidar su dicción y fluidez de ideas, donde se evidencie que ustedes tienen dominio del tema. Aspecto número 3, cuide el ambiente donde va a realizar la grabación del video. ¿Qué significa esto? Que sea un ambiente apropiado, sin distractores, es decir, sin ruido y sin sonidos que a ustedes los vayan a distorsionar, para que así puedan realizar el video de manera exitosa. Entonces, al momento de realizar este video, por favor busquen un lugar adecuado en el que ustedes se sientan a gusto y puedan llevar a cabo este video de manera correcta. La duración del video es mínimo 5 minutos y máximo 8 minutos. No nos podemos pasar de 8 minutos ni podemos realizar un video de menos de 5 minutos. Para el video ustedes pueden utilizar material de apoyo, claro que sí. Ustedes utilizan el material de apoyo que ustedes consideren más pertinente. Si alguno desea hacer una presentación, puede hacerle, guiarse con ese. Si alguno desea utilizar fichas, por ejemplo, o algún cartel, puede hacerlo. Pero ustedes, a la hora de exponer, tienen que hacer uso del recurso oral, es decir, de la exposición de los aspectos que nosotros vamos a solicitar. Una vez que ustedes van a grabar este video, deben de recordar que este video lo deben de colocar en su canal de YouTube para poder ser calificado. Y ustedes lo que me van a enviar a mí en la tarea es el enlace. Cuando ustedes vayan a colocar ese enlace en la tarea, en el trabajo escrito en el Word, en el Word que después van a convertir en un PDF, por favor, verifiquen que ese link esté en público para que así yo lo pueda observar o lo pueda calificar la tarea, porque muchas veces envían el link y el link es privado, por lo cual no se puede ver el video y no se puede calificar. Además, cuando lo colocan, verifiquen que el link verdaderamente funcione. Esta tarea es prácticamente solo el video, porque tiene un gran valor porcentual, entonces ese video tiene que venir bien elaborado y el link tiene que estar correcto. Ok, acá están las instrucciones del video, las instrucciones que me dicen a mí qué es lo que debe contener ese video. Este video consta en dos partes. La primera parte de este video, conceptos. Esta parte tiene un valor de 20 puntos. ¿Qué vamos a trabajar acá? Ustedes primero van a leer la lectura 1, 2 y el video. Una vez que la leen con calma, vamos a trabajar o explicar ustedes los siguientes temas. 1. ¿Qué es lenguaje? Van a apoyar su concepto en una cita. Y esa cita que ustedes van a tomar es de las lecturas asignadas. No deben de buscar esas citas en internet, no, sino que esas citas van a hacerse a partir de las lecturas que se les dan. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer en la primera parte? En este video, la primera parte del video, previamente voy a leer la lectura 1 y 2 y video 1. Y vamos a responder qué es lenguaje. Acá en la definición de lenguaje puedo utilizar el parafraseo y además de la definición de lenguaje, voy a anotar una cita para reforzar. Seguidamente, voy a explicar los componentes del lenguaje. Explico qué es fonología, qué es morfología, qué es sintaxis, qué es léxico y qué es semántica. Acá se debe explicar cada uno de sus componentes y en el momento que se van a explicar se puede hacer uso del parafraseo. En los componentes no se requiere la cita. Seguidamente van a explicar qué es alfabetización emergente. Van a apoyar el concepto o la definición con una cita bibliográfica. Y esa cita igual la toman de las lecturas que se facilitaron en el entorno, más las lecturas que se encuentran en el libro de lenguaje en construcción.
Y además, tienen que tener mucho cuidado en esta parte que se les solicita, porque además de definir qué es alfabetización y apoyarse con una cita en el concepto de alfabetización, deben de describir cuáles son las habilidades prelectoras. Se deben de explicar cada una de esas actividades prelectoras. Son 2 habilidades prelectoras y estas 2 habilidades prelectoras las van a encontrar en el video. Igual que el concepto de alfabetización emergente. Este concepto de alfabetización emergente viene muy bonito en el video para que lo tomen en cuenta. La segunda parte del video son las estrategias creativas. Un total de 20 puntos. Y las estrategias creativas es algo muy fácil de hacer, pero sí tienen que tener mucho detalle cuando las van a realizar. Dice, explique de forma clara cada una de las estrategias. Anote y elabore los materiales que necesita. En caso de necesitar materiales concretos, debe elaborarlos. Ok. No se toman en cuenta, que hay que recalcar, no se toman en cuenta como materiales hojas de trabajo ni hojas impresas. Y entonces acá yo me voy a detener un poquito para explicarles a ustedes cómo deben de elaborar esta parte. Ok, recordemos, en este caso, lo que vamos a trabajar en la segunda parte es los conceptos, pero a través de estrategias, de la relación entre el lenguaje oral y escrito. Conciencia del impreso, conciencia fonológica, principio, escritura emergente y lectura emergente. Recuerde que debe elaborar materiales concretos para cada estrategia y esto lo debe demostrar en el video. Voy a volver un poquito acá, a esta parte 2 de las estrategias creativas, por si alguno tiene dudas. Ok, primera parte del video es únicamente la parte de conceptos, que es lenguaje, definición y una cita. Van a explicar los componentes del lenguaje, cada uno, fonología, morfología, sintaxis, léxico y semántica. Deben de explicar cada uno. Van a explicar qué es alfabetización emergente, se van a apoyar con una cita y además van a describir cuáles son las habilidades prelectoras. Y en el punto, la segunda parte del video, vamos igual a leer la lectura 1 y 2 y el video. Y acá vamos a explicar cada uno de los elementos de alfabetización, que eran los que yo les estaba mencionando anteriormente. Elementos de alfabetización emergente y planteo una estrategia original y creativa para cada uno. Y acá tenemos los elementos de relación entre el lenguaje oral escrito, el elemento de la conciencia de lo impreso, la conciencia fonológica, el principio alfabético, la escritura emergente y la lectura emergente. Acá, ¿qué es lo que van a hacer? Van a explicar cada uno de estos elementos y para cada elemento van a plantear una estrategia creativa. Esa estrategia se debe elaborar con material concreto. Acá les puse, recuerde que debe elaborar materiales concretos para cada estrategia y estos los deben demostrar en el video. Y estas estrategias deben ser incluidas en el video que inició en la primera parte de esta tarea. En esta segunda parte se solicita explicar cómo aplicará las estrategias en clase, demuestre los materiales que va a utilizar en cada una de ellas. Por ejemplo, la tarea viene muy clarita. Por ejemplo, si usted utiliza un juego de memoria, debe presentar en el video el juego de memoria elaborado por su persona. Utilice el siguiente cuadro para proponer sus estrategias. Este cuadro debe aparecer en su trabajo escrito. Este cuadro es el que los va a guiar y las va a guiar para realizar la segunda parte del video. ¿Qué me dice a mí esto? Ok. Recuerde que este cuadro, punto número 1, debe aparecer en su trabajo escrito. Se debe completar de manera detallada este cuadro. Entonces, mi sugerencia y mi recomendación es que ustedes primeramente llenen este cuadro
Y una vez que lo tienen bien completo y se sienten totalmente seguros, empiezan a grabar en el video y en el mismo video recuerden que tienen que mostrar los materiales. Entonces acá tenemos este cuadro de los elementos de la alfabetización emergente. Ok, el primer elemento, yo traje un cuadro como con un pequeño ejemplo de algunas posibles actividades. Pero cuando ustedes lo van a realizar, este cuadro, la actividad o la estrategia que ustedes plantean, tiene que estar muy detallado. Entonces, por ejemplo, para el elemento de la relación entre el lenguaje oral y escrito, una posible estrategia, que cuando ustedes la van a desarrollar, la van a escribir, la desarrollan detalladamente. Por ejemplo, una estrategia sería la asociación de dibujo-palabras a través de láminas. Y entonces un posible material sería las láminas. Por ejemplo, para la conciencia del impreso, yo podría elaborar una caja con rótulos, podría elaborar un libro mágico en el que puedan reconocer los estudiantes o los niños la portada, o puedo también elaborar un puntero con el cual los niños van a señalar el título de un libro. Y para esto, los materiales, por ejemplo, serían, en el caso de la caja con rótulos, serían rótulos con palabras clave. Para el elemento de la conciencia fonológica, una de las actividades, sí recalco que acá lo que yo puse son pequeñas actividades, ustedes tienen que detallar muy bien esa estrategia que van a desarrollar. Entonces yo acá para conciencia fonológica, por ejemplo, puse recitar rimas y también decir palabras, decir palabras y cuáles materiales voy a utilizar yo. Voy a utilizar carteles con rimas, por ejemplo. Para el principio alfabético, una actividad muy bonita que les gusta a los niños y que es muy fácil de hacer es el bingo del alfabeto. Por ejemplo, se crean tarjetas de bingo con letras del abecedario, se dice una palabra, por ejemplo manzana, y los niños deben marcar la letra inicial de la palabra en sus tarjetas. Tenemos la escritura emergente, que una posible actividad sería escritura de palabras con imágenes, y para la lectura emergente, un cuento en secuencia. Entonces yo puedo elaborar un cuento a partir de imágenes. Estas estrategias que ustedes vayan a colocar acá, las deben de explicar de manera detallada. Y es una estrategia para cada elemento. Y para cada elemento también debo de hacer o elaborar materiales. Y esos materiales se deben de visualizar en el video. Al igual que ustedes deben de presentar el material y un material para cada elemento. Un material concreto. Quedamos claros que material no es hojas, material no es lápices, no es tijera, no es goma. Esos son recursos didácticos o recursos que utilizamos para elaborar materiales didácticos. ¿Cuál es el orden del trabajo? El orden del trabajo es, presento 1, portada de acuerdo a la orientación académica. 2, voy a colocar el título o el enlace del video con las dos partes, es decir, con la parte 1 del video y con la parte 2. En un único video van a presentar la parte 1 y 2. Recuerden que ese video mínimo 5 minutos, máximo 8. 3, voy a presentar el cuadro con las estrategias que propuse, que esas estrategias son las que yo voy a presentar en mi video para la segunda parte. 4, referencias bibliográficas. Y punto 5, muy importante, recuerde convertir su trabajo en formato PDF y entregarlo en formato PDF. Seguidamente viene la calificación que vamos a calificar en la parte primera del video. Que explique claramente qué es lenguaje y que se apoye su concepto con unas citas de unas lecturas asignadas. Que además de esto, explique los componentes del lenguaje, fonología, morfología, sintaxis, léxico y semántica. Y los vamos a explicar, usamos parafraseo. Que expliquemos claramente qué es la alfabetización emergente, apoyémonos acá en el video. Que apoye su concepto con unas citas según las lecturas asignadas. Acá en este librito, en las páginas que se les indica, acá también nos habla de lo que es la alfabetización emergente. Y además vamos a anotar y explicar o describir cuáles son las habilidades prelectoras. Las habilidades prelectoras están en el video que
tienen que ver, ustedes que están en el entorno, y estas habilidades son dos, la habilidad de decodificación y las habilidades narrativas. En el video, en la parte 2, que vamos a calificar, que explique en forma clara cada uno de los elementos de alfabetización emergente, que proponga una estrategia original y creativa para cada elemento de la alfabetización emergente, que muestre los materiales de forma concreta de las actividades que ustedes propusieron, que tiene un valor de 6 puntos, que presente el cuadro con las estrategias de su trabajo escrito, y que utilice el cuadro solicitado, es un punto. El cuadro solicitado es este. Acá, si ustedes elaboran primero el cuadro, no se van a perder a la hora del video. Y además de esto, vamos a calificar otros aspectos, como que realice el video con las dos partes solicitadas, 2 puntos, es decir, con la primera parte y con la segunda parte, que cuide su presentación personal durante todo el video, vestimenta con decoro. Por eso les digo que ustedes tienen que visualizar. No es que tienen que ir a incurrir en gastos para ir a comprar ropa, no, pero sí que se vean que ustedes están adecuados para el video que están desarrollando. Que cuiden su dicción y su fluidez, que se vea que tengan dominio del tema, pueden utilizar fichas, pueden utilizar una presentación, que ustedes utilicen un material que a ustedes les permita sentirse seguros, porque cuando van a grabar pueden sentir un poco de nervios y entonces pueden empezar a fallar en lo que sería un poquito el dominio del tema. Antes de grabar el video, practiquen previamente, eso es muy importante. Que cuide el ambiente donde realiza la grabación, o sea, que no se escuche ruido, que no se vea qué está pasando la gente, que no hayan distractores, tiene un valor de 3 puntos. Que respete el rango del tiempo solicitado, tiene un valor de 3 puntos. Estos 3 puntos son muy fáciles de ganar, porque tenemos claro que el tiempo mínimo es de 5 minutos y máximo de 8 minutos. Entonces, toda la información la deben de resumir entre 5 a 8 minutos. Elabora y muestra los materiales que va a utilizar, ven, en cada una de las estrategias, 6 puntos. Por ejemplo, si yo elaboré un títere, muestro el títere cuando estoy explicando. Si elaboré un bingo, muestro el cartón del bingo. Si elaboré láminas, presento las láminas que elaboré. Recuerden que materiales, como yo les decía, por eso les decía, no vamos a utilizar, no vamos a poner como material hoja, cartuchera y pailo. Eso no, vamos a utilizar materiales didácticos. Coloque el enlace, su trabajo escrito y que este abra correctamente 2 puntos. Revisen muy bien que abra ese enlace, porque el hecho de que no abra el enlace significa que no se puede visualizar el video y entonces prácticamente se puede decir que no hay cómo calificar la tarea. Entonces, en total, eso tiene un valor de 23 puntos. Y los aspectos que también vamos a revisar es seguimiento de instrucciones, que presente el trabajo ordenado con la portada completa, en formato PDF. Recuerden que la portada fue la que yo les presenté al inicio de la tutoría, que es la que se encuentra en la orientación académica, que respeten el tipo de letra y el interlineado doble espacio, tiene un valor de 1 punto. La redacción, que el trabajo presente una excelente redacción, puntuación, coherencia, claridad de ideas y otros que permitan la comprensión del texto, y que utilicen lenguaje inclusivo, por ejemplo, las personas estudiantes, las personas docentes, tiene un valor de 2 puntos. Luego la ortografía, cuiden muy bien la ortografía porque esos puntos son o muy fáciles de ganar o muy fáciles de perder. Que el trabajo se presente correctamente el uso de las reglas ortográficas, entonces acá viene. Presenta un error ortográfico, se rebaja 1 punto. Que presenta 2 errores ortográficos, se rebajan 2. Y que presente de 3 o más errores ortográficos, se rebajan 3 puntos. Y no sé, ¿alguna duda con respecto a la tutoría? Bueno, la tarea. ¿Dudas, Jamie? No sé si tienen alguna duda. Que voy a hacer un repaso así como de aspecto muy importante. Y si tienen una duda, entonces pregunten con toda confianza. No se preocupen. Ok, primera unidad, alfabetización emergente. Entregamos la tarea el domingo 16 de febrero antes de las 11:55 en el espacio correspondiente del entorno.
No se aceptan tareas que se envíen por otro medio, correo, foro de consultas, entre otros. Vamos a utilizar para realizar la tarea las lecturas que están en el entorno de EducaU, que sería la lectura de neurociencia cognitiva, y la lectura de este libro, Lenguaje en Construcción, que les dieron en la matrícula. Y acá solamente el libro Lenguaje en Construcción, trabajamos de la página 99 a la 113 y de la 137 a la 139. Acá viene una serie de actividades y estrategias que les van a servir mucho. Además que tenemos que observar el video que es alfabetización emergente y los recursos digitales que están en el entorno. Es muy importante que la tarea sea realizada de manera individual, que a la hora de que ustedes vayan a realizar la tarea previamente revisen la escala de calificación, que esa tarea debe venir con la portada según las indicaciones que se brindan en la orientación académica, que el tipo de letra que vamos a usar es Arial 11, que vamos a utilizar lenguaje inclusivo, personas estudiantes, personas docentes y la niñez, por ejemplo, y que la tarea la entregamos en formato PDF. Acá está, como les había enseñado al principio, lo que sería la portada, que la pueden encontrar también en la orientación académica. Ese es el formato que deben de entregar. Recuerden tildar en la portada, porque algunas veces no tildan la palabra cátedra o didáctica o cédula, y entonces acá se hace el trabajo de puntos. Y que esta tarea consiste en la elaboración de un video, que ese video dura mínimo 5 minutos, máximo 8, que lo tienen que grabar en un lugar donde no hayan distractores y que ustedes se sientan completamente seguros y que pueden utilizar material de apoyo para la exposición que van a realizar. Que este video que ustedes realizan consta de 2 partes. Que la primera parte es conceptos y que estos conceptos que vamos a trabajar es qué es lenguaje, pero además de la definición del lenguaje vamos a escribir una cita. Que también en el video debemos explicar los componentes del lenguaje, toditos los que están acá, fonología, morfología, sintaxis, léxico y semántica. Y que otro aspecto que debemos explicar en el video es que es alfabetización emergente, que lo vamos a acompañar de una cita bibliográfica y que además vamos a describir es explicar, por así decirlo, las habilidades prelectoras, que eran 2 que se encuentran en el video, habilidad de decodificación y narrativa. Y que en la segunda parte del video, aquí es donde yo quiero que pongan mucha atención. En la segunda parte del video, recomendación número 1, mía, ¿verdad? Espero que la tomen en cuenta, es que empiecen a trabajarla primero realizando este cuadro. Es el cuadro de la plantilla que viene en la tarea. Porque acá vamos a explicar de forma clara cada una de las estrategias y vamos a anotar los materiales que necesitan. Aquí vamos a trabajar los elementos de la alfabetización emergente. Entonces, hay que explicar cada elemento, qué es lenguaje oral y lenguaje escrito. Y además, elaboro una estrategia creativa. Y para esa estrategia creativa, yo tengo que elaborar material. Que tengo que explicar qué es conciencia de lo impreso y que para conciencia de lo impreso, además, debo de plantear una estrategia y que además de esa estrategia, yo debo de elaborar un material. Recuerden que la conciencia del impreso es cuando ya el niño, por ejemplo, empieza a reconocer rótulos en la calle que tienen mensajes. O cuando ya el niño comienza a tener como cierto contacto con los libros. Que tengo que explicar también el tercer elemento, que sería la conciencia fonológica. Y que además de explicar qué es conciencia fonológica, debo de plantear una estrategia, ustedes la desarrollan, la explican bien y le elaboro un material. Entonces recuerden que la conciencia fonológica es cuando ya los niños o las niñas empiezan a comprender que las palabras están compuestas por sonidos, que llamamos fonemas. Y entonces aquí, por ejemplo, ya empieza a reconocer palabras que riman, o palabras que suenan parecido, o palabras que empiezan con un sonido igual. Que también tenemos que explicar el elemento de principio alfabético y elaboramos una estrategia y también un material. Y recuerden que el principio alfabético consiste en la comprensión de los sonidos, de qué importancia tiene que cada letra tenga un sonido para que ellos puedan empezar a escribir. Aquí, por ejemplo, es muy bonito la actividad que yo les decía a ustedes de un bingo.
tenemos que explicar muy claramente qué es escritura emergente. Escritura emergente, recuerden que es cuando los niños empiezan como a hacer garabatos, el garabateo, o cuando él es capaz de reconocer que la letra M suena y que si le pongo la A, ya puedo fusionar la palabra ma y muy posiblemente me puede escribir la palabra mamá, por ejemplo. Una escritura emergente es cuando ellos inician la construcción de su nombre, que lo empiezan a aprender a escribir. Ahí hay una escritura emergente. Entonces, ustedes van a elaborar una actividad y van a explicar esa estrategia y elaboran un material para ese elemento, escritura emergente. Y luego tengo la lectura emergente, que van a explicar ese elemento, o sea, en qué consiste, qué es, van a plantear una estrategia y además un material para la lectura emergente. La lectura emergente es cuando el niño ya tiene como mucho interés en lo que es, por ejemplo, la lectura del cuento. Entonces, él simula que está leyendo. Es como cuando vemos a un niño de 4 años que toma un libro y hace que está leyendo o que puede leer a través de imágenes y trata de comprender lo que pasa en ese cuento. Es una lectura emergente. Y entonces viene el cuadro, que ese es el cuadro que debe aparecer en el trabajo escrito. Por eso mi sugerencia es que primero monten el cuadro bien detallado, expliquen bien cada elemento, explican bien la estrategia y elaboran los materiales que aparecen en el video. Puntos claros y claves debo de aparecer en el video para que después, para que quede clarito, para que después ahí no haya ningún malentendido. Y el orden del trabajo, portada, van a pegar el enlace del video, ponen el cuadro de las estrategias, las referencias, y vamos a convertir ese trabajo en formato PDF y la escala calificación que ya nosotros habíamos desarrollado. ¿Dudas? Dime alguna duda que tenga, con mucho gusto, o todo claro. Bueno, vean, en caso que tengan alguna duda, con mucho gusto se pueden comunicar conmigo a través de Educaú o del correo o a través del foro de consultas. Si alguno o alguna, por alguna razón, porque suele suceder, no tiene este libro, entonces me escribe un mensaje a través del correo, yo le puedo escanear las páginas que van a utilizar y con mucho gusto se lo envío. Hagan la tarea con calma, despacio, sugerencia, empiecen como ya, para que la puedan entregar con tiempo. Entonces, Jamie, si no hay ninguna duda, entonces damos finalizada la tutoría. Muy agradecida de que haya podido estar acá. Sí los invito a que participen en las tutorías porque esto es clave para la realización de las tareas. Yo sé que algunos no pueden estar por motivos de trabajo, igualmente o por motivos familiares. La tutoría queda grabada. Yo la voy a subir, la subo entre el día de hoy en horas de la noche o mañana o el día de mañana. Entonces, cualquier duda, ahí también está la tutoría. Recuerde revisar la tutoría asincrónica que yo le pongo en el entorno material de apoyo. En el material de apoyo viene muy bien explicadito lo que son los elementos y los componentes. Bueno, entonces eso sería. Muchísimas gracias. Y entonces acá daríamos finalizada la tutoría. Muy buenas, muy buenas tardes.